Capítulo 9. La física de Dios. Resumen. Este libro ha abarcado mucho en 8 capítulos. Ha analizado las teorías más amplias de la ciencia. Ha indagado en las enseñanzas más profundas de la religión y ha desvelado las convincentes conexiones que hay entre ellas. Es un libro breve en extensión, pero espero que convengas conmigo en que es extenso en inspiración y conceptos. Un viaje del corazón y la mente, no una mera serie de hechos. Para ayudarte a asimilar y entender mejor lo que has leído, he añadido un resumen, una breve recapitulación de los principales puntos. 2 nuevas citas enmarcan a la perfección la esencia de este libro. El primer sorbo del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero en el fondo del vaso te aguarda Dios. Werner Heisenberg, Premio Nobel. Aprenda, pues, el hombre de la ciencia, si así ha de ser, la verdad filosófica de que el universo no existe, su urdidumbre es una ilusión. Paramahansa Yogananda. La ciencia no es inherentemente materialista. El primer sorbo del vaso de las ciencias naturales parece anular cualquier probabilidad de que las afirmaciones esenciales de la religión puedan ser verdad. El credo del materialismo científico de que todo lo que existe o vaya a existir es el resultado de las interacciones entre la materia y la energía es sin duda seductor. Estas interacciones efectivamente explican muchas cosas, pero no todo. Ellas solas tienen que explicar aún los misterios más profundos e importantes, el origen de la organización de la vida, la naturaleza de la conciencia y por qué es necesario un observador inteligente para que la materia tome forma. Científicos de mentalidad más abierta, los que no se aferran a las ideas del materialismo científico, aceptan que las interacciones que tienen lugar entre la materia y la energía no explican, ellas solas, todos los fenómenos observados. Estos científicos han estado dispuestos a explorar teorías no materialistas alternativas, unas teorías que buscan respuestas en el pensamiento y la conciencia inteligente. Hemos visto que la visión extendida de estos científicos deja mucho espacio para las afirmaciones más universales de la religión. Los milagros, los reinos celestiales, la vida después de la muerte, la experiencia trascendente personal, la inmortalidad del alma y Dios, que estaría esperando en el fondo del vaso. Detrás de las complejidades de la religión hay una ciencia coherente. El primer sorbo del vaso de la religión revela un caos de afirmaciones contradictorias. Las descripciones teológicas de las creencias fundamentales de las distintas religiones tienen poco en común. Los rituales externos, las prácticas, las historias didácticas y el ceremonial de las religiones del mundo parecen ser tan distintos unos de otros como las culturas y las lenguas esparcidas por todo el planeta. Las creencias sectarias agudizan las divisiones y las diferencias. El apego ciego a dogmas excluyentes conduce a la represión, la violencia y la guerra. Sin embargo, un estudio más profundo revela una unidad subyacente que se manifiesta en el testimonio de quienes han alcanzado la conciencia trascendente mediante la práctica de la ciencia de la religión. Al observar todo lo que, con la mejor intención pero con escasas luces, se ha añadido a las religiones del mundo en los últimos siglos, unos añadidos que oscurecen el testimonio trascendente de los fundadores de las religiones y el de los santos y sabios que los han seguido, aparecen con claridad las verdades comunes que están en el núcleo de todas ellas.
En estas verdades compartidas se encuentra la inspiradora unidad espiritual de todas las religiones, pero también un amplio espacio para los descubrimientos de la ciencia. La conjunción de los descubrimientos y teorías de las mentes más abiertas de la ciencia y el testimonio de los santos, sabios y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte es lo que mejor revela la física de Dios. La ciencia materialista es metódica y exacta, pero solo puede confirmar la verdad de un detalle a la vez. No puede ver el conjunto. La ciencia de la religión es metódica y menos exacta, pero puede ver el conjunto. Juntas, la religión y la ciencia, la primera orientando y la segunda ratificando meticulosamente, ofrecen la imagen más completa de la realidad. La verdad oculta de los milagros. La materia es la organización inteligente de la energía. Muchas religiones y muchos científicos creen que el universo físico, en especial la materia, es una ilusión lumínica. Desde principios del siglo XX, los físicos están percibiendo que la materia no es todo lo que existe. Los átomos son espacio vacío en un 99,9999%. Además, los electrones orbitantes que definen el espacio vacío del átomo y las diminutas partículas subatómicas que componen su núcleo son, ellos mismos, energía agitada. La materia no es la sustancia inamovible e inmutable que perciben los sentidos. Es energía invisible organizada inteligentemente que se mueve a la velocidad de la luz según patrones infinitamente pequeños. Así lo expresa con concisión y de forma brillante una de mis citas favoritas que ya conoces. El mundo visible es la organización invisible de la energía. Heinz Pagels, antiguo director ejecutivo de la Academia de Ciencias de Nueva York. Para muchas religiones, el mundo físico es una ilusión hecha de luz. El hinduismo, el judaísmo, el sijismo y el budismo comparten la idea de Maya. El mundo es un espectáculo de magia, una ilusión de luz cósmica, donde las cosas parecen estar presentes, pero no son lo que aparentan. El hágase la luz que la tradición judeocristiana sitúa en el origen sugiere con fuerza que la luz es el fundamento de la materia. Antes de la luz, la creación era informe y vacía. Después Dios sopló sobre la superficie de las aguas, creó ondas vibrantes de energía y se hizo la luz. Apareció la energía electromagnética. Comprender la naturaleza fundamentalmente efímera, mutable y basada en la energía de la materia facilita la apreciación de las leyes por las que se rige el mecanicismo de los milagros. Sean curaciones inexplicables o manifestaciones tan asombrosas como transformar el agua al vino, los milagros nos confunden porque no entendemos el funcionamiento de las leyes más sutiles de la energía y el pensamiento, que cambian la organización oculta de la energía invisible. Sin embargo, hay muchas pruebas de que nosotros mismos usamos estas delicadas leyes de la energía y el pensamiento de forma habitual. Desde los cambios fisiológicos instantáneos de quienes padecen el trastorno de personalidad múltiple, hasta la curación mediante placebos y el efecto pequeño pero de suma importancia estadística que podemos producir en las tiradas de los dados. Los espectaculares milagros de los santos y sabios no son más que la extensión consciente y deliberada de las mismas leyes ocultas de la energía y el pensamiento que, sin saberlo, usamos todos los días. Donde residen los cielos,
el energiverso oceánico. Según la teoría M, la versión más aceptada de la teoría de cuerdas, la mayor parte del cosmos es un reino de energía de alta frecuencia, lo que yo denomino el energiverso. Todo el universo físico existe como una burbuja tridimensional relativamente diminuta de espacio, tiempo y materia, inmersa en un océano de energía efectivamente infinito. El océano de energía es bidimensional y no local. No contiene tiempo, no contiene espacio ni materia. Cuando hablo de energiverso, me refiero a lo que en la teoría M se llama el sustrato, como cuando hablamos del sustrato de la realidad. El sustrato está compuesto de capas o branas, zonas de energía independientes compactas, cuyas energías vibran a frecuencias diferentes de las demás branas. No es difícil relacionar mentalmente las branas de energía que vibran a frecuencias distintas que componen el sustrato con los reinos de energía de distinta vibración, los cielos y los infiernos, a donde vamos cuando morimos según nuestra vibración o estado de conciencia. Todas las tradiciones religiosas hablan de reinos dispuestos en múltiples capas, reinos que van desde el más alto cielo hasta el infierno más profundo, a los que el alma va después de la muerte según cuál haya sido su conducta, su vibración en la vida. Hay muchos cielos diferentes. Todo está regulado por la vibración, la corriente y la frecuencia. Christian Andreasson, protagonista de una experiencia cercana a la muerte. Los cielos, el holograma del universo. El principio holográfico de la teoría M establece que toda la información que organiza las fuerzas que forman el universo físico, incluidas las leyes naturales que rigen todas las interacciones entre la materia y la energía, y la historia de estas interacciones desde el Big Bang, reside en el energiverso no local interpenetrante, no en el propio universo físico. Esta información existe en una plantilla energética bidimensional en forma de holograma y que evoluciona dinámicamente, que proyecta de forma permanente todo el universo físico hacia la existencia. Como los diminutos puntos que forman una fotografía, puntos tridimensionales ultradiminutos y de tamaño subatómico componen el universo. La película tridimensional verdadera para los 5 sentidos, proyectada holográficamente y que conocemos como universo, surge de la interacción continua del holograma de información no local dirigido por la inteligencia del universo, los cielos, con la energía ilimitada del propio energiverso. Sin la interacción de las fuerzas interpenetrantes del energiverso con el holograma celestial, el universo físico no podría existir. Sin la inteligencia que guía el holograma celestial, sería imposible la formación coherente del universo físico. Los planos de todo lo que hay en el universo físico han sido concebidos astralmente. Todas las fuerzas de la naturaleza, incluido el complejo cuerpo humano, se han creado antes en ese reino donde las relaciones causales de Dios son visibles en forma de luz celestial y energía vibratoria. Paramahansa Yogananda. La muerte es el paso de la conciencia del cuerpo físico al cuerpo energético. Incluso en este preciso momento, vivimos simultáneamente en 2 reinos, el universo físico y el energiverso, que interpenetra invisiblemente todos los puntos del universo físico. La propia alta frecuencia a la que vibran las fuerzas del energiverso
muchísimo más alta que la de los rayos gamma, la frecuencia más alta que se puede medir en el espacio tridimensional, significa que estas energías de alta frecuencia no pueden ser detectadas por nuestros aparatos de medición más finamente calibrados. Sin embargo, están presentes en todas partes. Todo el mundo físico, como si de una esponja se tratara, está impregnado de energías de alta frecuencia indetectables a las que Wheeler se refiere poéticamente como espuma cuántica, y que la teoría de cuerdas señala como anillos y cuerdas vibrantes superdiminutos. Mientras no es observada, la materia existe como ondas de energía en este interpenetrante reino bidimensional de alta frecuencia no local. Cuando la onda de materia es observada y en consecuencia se comporta como partícula, la energía que forma la partícula vibra a una frecuencia menor y por tanto detectable. Sin embargo, este cambio no es permanente. Aunque la onda de materia adquiere inmediatamente la forma de materia medible cuando es observada, puede exactamente del mismo modo volver de forma inmediata a su estado de onda de energía. Igual que un holograma bidimensional puramente energético contiene la información que proyecta continuamente el universo físico hacia la existencia, también tenemos nuestro personal holograma bidimensional de energía pura, que contiene la información que proyecta nuestro cuerpo físico hacia la existencia. Nuestro cuerpo energético bidimensional personal, que recibe los diversos nombres de cuerpo astral, cuerpo de luz, cuerpo etéreo, cuerpo espiritual o cuerpo sutil, es el equivalente luminoso perfecto de nuestro cuerpo físico. La muerte, como nos dicen los santos, sabios y protagonistas de experiencias cercanas a la muerte, solo es el paso de la conciencia sensorial de nuestro cuerpo físico a una conciencia más completa y sutil de nuestro cuerpo energético siempre presente. El cuerpo energético está siempre con nosotros. Anima, controla y crea continuamente nuestro cuerpo físico. Además, como nos dicen los santos y los sabios, contiene lo más importante, característico y esencial, todo aquello que da sentido a quienes somos y lo que somos, nuestros pensamientos, sentimientos, sueños, conocimientos, recuerdos o rasgos de carácter. Cuando morimos, estos aspectos esenciales de quienes somos siguen existiendo donde siempre han existido, en nuestro cuerpo energético no local. Así, nuestras vidas en este plano de la existencia ya están comprendidas en el mundo posterior, rodeadas por él. El cuerpo muere, pero el campo cuántico espiritual continúa. De esta forma, soy inmortal. Dr. Hans-Peter Thur, exdirector del Instituto de Física Max Planck de Múnich. El secreto de la vida, la coherencia cuántica. Muchos procesos vitales, como la misteriosa capacidad del cuerpo recientemente descubierta de activar y desactivar los genes, o la coordinación masiva y prácticamente instantánea de miles de millones de procesos vitales por segundo en el cuerpo humano, no se pueden explicar en su totalidad por la programación previa del ADN, ni por el proceso relativamente lento de las señales de las neuronas. Descubrimientos recientes apuntan a que esta intrincada coordinación inteligente es consecuencia de la información no local presente en nuestro cuerpo energético y que a través del entrelazamiento cuántico controla a nuestro cuerpo físico. El nuevo campo de la biología cuántica
que sorprendió a todos con el descubrimiento de la danza entrelazada, en fases y sincronizada de la clorofila al transferir la energía de la luz, ha encontrado estados sostenidos indefinidamente de interacción entrelazada, que tienden un puente entre el energiverso no local y los sistemas vivos, una interacción conocida como coherencia cuántica. La coherencia cuántica es la diferencia fundamental entre los seres vivos y los no vivos. No es exagerado decir que la coherencia cuántica es el secreto de la vida. El cuerpo sería más como una hermosa flor exótica que parpadea en muchas dimensiones simultáneamente. Mae Wan-ho, genetista y bióloga cuántica. Empezamos a ver todo el universo como una red interconectada holográficamente de energía e información, un todo orgánico y autorreferente a todas las escalas de su existencia. Nosotros y todas las cosas del universo estamos conectados no localmente unos con otros y con todas las demás cosas, libres por completo de las limitaciones hasta hoy conocidas del espacio y el tiempo. Ervin Laszlo, filósofo de la ciencia, autor de Cosmos, A Co-Creator's Guide to the Whole World. El terreno común último, la conciencia une la ciencia y la religión. En los primeros años del siglo XX, muchos físicos llegaron a la conclusión de que la conciencia era el fundamento oculto de la realidad. Una de las razones más convincentes de esta conclusión fue el descubrimiento de la paradoja del observador inteligente. Se puede decir que esta paradoja es al materialismo científico lo que la paradoja de la velocidad constante de la luz es a la física newtoniana. La teoría de la relatividad especial que Einstein formuló en 1905, prueba fundamental de la velocidad constante de la luz, revolucionó la física al desvelar la equivalencia de la materia y la energía, expresada elegantemente con la ecuación E igual a mc al cuadrado. Las ideas de Einstein suponían un cambio paradigmático con unas implicaciones imposibles de sobreestimar. Los físicos de finales del siglo XIX pensaban que el espacio era infinito, que el tiempo era igual en todo el universo y que la materia era inmutable. A principios del siglo XX, las ecuaciones de Einstein demostraron que el espacio es finito, que el tiempo es relativo a la velocidad del observador y que la materia es energía condensada. La naturaleza anómada del efecto del observador inteligente afecta con similar intensidad al materialismo científico. Tampoco es posible sobreestimar sus implicaciones, que cambian el paradigma. La paradoja del observador inteligente le da la vuelta por completo al materialismo científico. El hecho tan a menudo demostrado de que la onda de materia no se comporta como materia sin la presencia de un observador inteligente, llevó a muchos científicos a concluir que la materia no crea la conciencia, sino que la conciencia crea la materia. Es un principio igualmente difícil de aceptar para los científicos como para los legos en la materia, pero algunos de los pensadores más importantes de la física, incluidos Max Planck, David Bohm, Werner Heisenberg, Eugene Wigner, John Wheeler, John von Neumann y Albert Einstein, que suman 4 premios Nobel de Física y un buen número de los más prestigiosos galardones que se conceden a físicos y matemáticos, así como una nueva generación de físicos, entre ellos Fritjof Capra, Emil Goswami,
Gary Zukav y Michio Kaku han terminado por apreciar que el materialismo científico es un sistema incompleto. De diversas formas, estos físicos han visto la necesidad de la presencia de una conciencia inteligente para poder explicar completa y científicamente la realidad. El salto a la aceptación de la conciencia, el mayor salto de la ciencia hasta la fecha, es el que a casi todo el mundo le cuesta más dar. Nuestra resistencia a la idea es más visceral que racional. Entender que el universo es una proyección de luz cósmica ya encierra suficiente dificultad. Aceptar la necesidad de una conciencia al parecer efímera para que pueda existir el espectáculo lumínico exige una imaginación de muchísimo mayor alcance. Sin embargo, tanto científicos como místicos han llegado a la misma conclusión. Como citaba antes, la corriente del conocimiento avanza hacia una realidad no mecánica. El universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Ya no parece que la mente sea un intruso accidental en el reino de la materia, sino que la deberíamos aclamar como creadora y gobernante del reino de la materia. Impongámonos y aceptemos la conclusión inapelable. El universo es inmaterial, mental y espiritual. Sir James Jeans, autor de The Mysterious Universe. Dios es pura conciencia inteligente. En cualquier dirección que miremos, hallaremos la manifestación de un ser invisible eterno. Pero no es fácil detectar su presencia porque lo interpenetra todo. El análisis de la sustancia de todo lo creado, si se lleva suficientemente lejos, conduce al descubrimiento de que lo que queda es idéntico y está igualmente presente en todas las criaturas. Es Él, es eso, revestido de pura conciencia. Anandamayi Ma. Para mí es evidente que existimos en un plan que se rige por reglas establecidas y configuradas por una inteligencia universal, y no por el azar. Michio Kaku, teórico de cuerdas. Según los santos y sabios, la creación empieza con el pensamiento. Las leyes inteligentes de Dios se conciben en el pensamiento antes de que rijan el despliegue del comportamiento de la creación. Desde la formación del energiverso y sus cielos hasta el Big Bang, el posterior despliegue del universo físico y, por último, el nacimiento de la vida. Los materialistas científicos se resisten con fuerza a la idea de una inteligencia rectora oculta en la formación del cosmos. Prefieren pensar que las leyes que gobiernan el cosmos son puramente accidentales. Ante las astronómicamente altas probabilidades en contra de que el universo se formara tal como lo ha hecho por accidente, han optado por la interpretación de los mundos múltiples, la cual ofrece una posible explicación de cómo nuestro universo pudo producirse por casualidad, sin ninguna intención inteligente. En la interpretación de los mundos múltiples, infinidad de universos burbuja tridimensionales se forman a partir del energiverso proteico, con lo que es inevitable que, entre los incalculables universos creados, uno se formara como lo hizo, el nuestro. Pero esta interpretación da a todas las posibilidades, a todas y cada una de la inmensa cantidad de posibilidades cuánticas que se producen en todo momento, el poder causal de crear copias nuevas casi idénticas de todo el universo del que surgió esa posibilidad.
La interpretación de los mundos múltiples me lleva a pensar a menudo en el viejo dicho de que algunas personas se echan tan para atrás para evitar caer hacia adelante que de un modo u otro terminan cayéndose. En el esfuerzo del materialismo científico por evitar caerse hacia adelante, al aceptar, aunque sea especulativamente, la idea de que hay una conciencia inteligente no material, se ha caído hacia atrás a la teoría matemática que reduce toda la vida humana, del amor al genio, de la alegría a la trascendencia, a efímeros accidentes momentáneos sobre los que no tenemos ningún tipo de influencia. Si elimináramos la interpretación de los mundos múltiples y su explicación darwiniana del universo como resultado casual de los universos que mutan al azar, nos quedan las astronómicas probabilidades en contra de que nuestro universo se haya desarrollado por accidente. Sin la interpretación de los mundos múltiples, es difícil no concluir que el universo está hecho a medida. Sin embargo, cuando vemos que la probabilidad de que la vida se originara por azar es tan enormemente minúscula que resulta absurda, es sensato pensar que las propiedades favorables de la física de la que depende la vida son deliberadas en todos sus aspectos. Por lo tanto, es casi inevitable que nuestra propia consideración de la inteligencia deba reflejar inteligencias superiores, incluso hasta el límite de Dios. La teoría es tan obvia que uno se pregunta por qué no se acepta ampliamente como evidente por sí misma. Las razones son más psicológicas que científicas. Fred Hoyle, matemático y astrónomo. El alma, inmortal y a semejanza de Dios. Nacidos de Dios, somos espíritu, y no podemos ser nada más. Todo es mente, una mente. Somos esa mente dormida, pero que va despertando, y Dios es esa mente eternamente despierta. Jean Price, protagonista de una experiencia cercana a la muerte. Los santos, sabios y personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, testigos de que nuestro universo se crea continuamente a partir de la inteligencia consciente pura que es Dios, nos dicen que somos almas inmortales, hechos a su semejanza de pura conciencia inteligente. Vagamos por la creación ataviados con diversos vestidos de materia y energía. Nuestro cuerpo físico es la expresión de nuestro luminoso cuerpo energético no local interpenetrante. Y nuestro luminoso cuerpo energético es la expresión de nuestros pensamientos interpenetrantes. El efecto placebo y los numerosos cambios fisiológicos instantáneos que se producen cuando quienes sufren el trastorno de personalidad múltiple pasan de una personalidad a otra, demuestran que nuestros pensamientos más firmes provocan un efecto particularmente fuerte. Cicatrices y verrugas que aparecen o desaparecen, diestros que se convierten en zurdos, aumento o disminución de la agudeza visual, incluso cambios del color del iris. Estos fenómenos apuntan con fuerza a que nuestros pensamientos más profundos que conscientes son los que configuran y conforman nuestra plantilla personal energética holográfica no local, que a su vez conforma nuestro cuerpo físico. La materia reacciona mucho más de lo que la mayoría de las personas advierten al poder del pensamiento. Paramahansa Yogananda. No se ha aislado ni medido con los instrumentos de la ciencia ninguna sustancia, por sutil que sea, y de ahí que la idea de que el pensamiento existe fuera del cerebro físico siga siendo polémica, y se le cuelgue a menudo la etiqueta de paranormal, y se la sitúe al margen de la ciencia.
No obstante, pruebas convincentes indican que nuestros pensamientos se comunican con los de otras personas, cualquiera que sea la distancia, y que sí afectan el resultado de los procesos físicos. Las pruebas señalan también que el pensamiento, como las energías de alta frecuencia del energiverso, es un fenómeno interpenetrante no local, indetectable y no sometido al espacio ni el tiempo, sino presente en todas partes. El efecto del observador inteligente demuestra aún más el poder que tenemos sobre la materia. Hechos a imagen y semejanza de Dios, compartimos sus capacidades. Nuestros pensamientos organizan nuestra plantilla energética no local, y ésta proyecta después nuestro cuerpo a la forma física. Unas pocas personas, los santos y los sabios, mediante la meditación disciplinada y la profunda absorción interior, han aprendido no solo a emplear esta capacidad inherente de alterar la materia proyectada holográficamente dentro de su propio cuerpo, sino también a alterar o incluso crear materia proyectada holográficamente fuera de su cuerpo. Dios quiere que lleguemos a ser como Él y nos ha investido de cualidades divinas. Comprendí que quiere que nos sirvamos de los poderes del cielo y que creyendo que somos capaces de hacerlo, podamos hacerlo. Betty Eadie, protagonista de una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, la capacidad de obrar milagros no expresa nuestros mayores potenciales. Estos los descubrimos cuando desarrollamos la capacidad de trascender de los sentidos, de experimentar realidades que están más allá de la percepción sensorial. Los santos, sabios y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte nos dicen que, aunque la película cósmica fue creada en nuestro beneficio, aunque se nos dotó de las capacidades de alterarla, al final nos cansamos del espectáculo. Solo reunificando completamente nuestra conciencia con quienes somos y lo que verdaderamente somos, podremos estar plenamente satisfechos. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. San Agustín. Quienes realmente han alcanzado la trascendencia describen su experiencia con la conciencia inteligente pura, de forma personal y emotiva, como una luz sobrenatural sublime, un éxtasis de suma alegría, una inmersión en el amor puro y cálido y una compasión omnisciente. Hablan de Dios como infinitamente presente y consciente. Es una inteligencia impresionante que crea y sostiene toda la creación, pero al mismo tiempo es profundamente consciente de los pensamientos más íntimos de ésta. La ciencia y la religión, juntas, ofrecen la verdadera imagen de la realidad. Debajo de todos los adornos de la religión, encontramos el testimonio firmemente coherente de los santos, sabios y personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. En su conciencia trascendente, ven la misma realidad vasta y sometida a unas leyes que los físicos cuánticos, los teóricos de cuerdas, los biólogos cuánticos y los neurocientíficos de mentalidad abierta desvelan meticulosamente con sus experimentos. Los santos y sabios añaden a los descubrimientos de los científicos modernos una capacidad de visión que la ciencia aún no ha alcanzado totalmente. Los místicos y los físicos llegan a la misma conclusión, unos a partir del reino interior y los otros a partir del mundo exterior. La armonía entre sus visiones confirma la antigua sabiduría india de que Brahman, la realidad última exterior, es idéntica a Atman, la realidad interior.
Fritjof Capra, autor de El Tao de la Física. El testimonio de los santos y sabios no contradice los descubrimientos de la ciencia, sino que ahonda en ellos. La conciencia sigue las mismas leyes que la gravedad. La ciencia no ha entendido aún estas leyes superiores que solo las personas con experiencias trascendentes directas conocen. Por esto los materialistas científicos rechazan por imposibles las consecuencias de esas leyes. Debemos recordar que la religión usa el lenguaje de forma completamente distinta al de la ciencia. Concluimos que si la religión se ocupa realmente de verdades objetivas, debe adoptar los mismos criterios de verdad que la ciencia. El hecho de que las religiones de todos los tiempos hayan hablado con imágenes, parábolas y paradojas solo significa que no hay otra forma de captar la realidad a la que se refieren. Pero eso no significa que no sea una realidad auténtica. Niels Bohr, Premio Nobel y padre de la física cuántica. Toda la creación se rige por leyes, las que se manifiestan en el universo exterior y que los científicos pueden descubrir, se llaman leyes naturales. Pero hay otras leyes más sutiles que rigen en los reinos de la conciencia y que solo se pueden conocer a través de la ciencia interior, de la religión. Los planos espirituales ocultos también se rigen por principios y leyes en su forma de funcionar. Sri Yukteswar. Probablemente existe un Dios. Si existe, muchas cosas son más fáciles de explicar que si no existe. John von Neumann, físico y matemático. Espero que, llegados a este punto, sepas apreciar, si no habías leído antes este libro, que la ciencia y la religión juntas ofrecen la visión más completa de la realidad. Hemos visto que el testimonio consistente de los santos, sabios y personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte es coherente con la ciencia. Y hemos visto también que las afirmaciones atemporales de todas las religiones, los milagros, la vida después de la muerte, el cielo, Dios y la experiencia personal trascendente, se confirman en la experimentación científica o, cuando la confirmación no es completa, están avaladas por numerosas teorías científicas. Espero también que sepas distinguir el sistema de creencias del materialismo científico del proceso de descubrimiento de mentalidad abierta de la ciencia y los adornos confusos de la religión, de la ciencia de la religión. Por último, espero que hayas encontrado inspiración personal en la física de Dios. Las prácticas de la ciencia de la religión que conducen a un despertar interior, en especial la meditación, te permitirán experimentar una dicha que está más allá de todo lo que hayas conocido. Somos muchísimo más de lo que conocemos.